Voy a invitarles, mis queridos hermanos, para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según Marcos, capítulo 5. Evangelio según Marcos, capítulo 5, versículo 36. Y vamos a estar hablando bajo el tema: algunos quieren verte muerto. Si usted quiere, dígale al que está allí en su casa cerca: algunos quieren verte muerto. Vamos a interactuar un poco más. Los que están conectados y pueden enviar su mensaje, su chat, escríbanos allí: algunos quieren verte muerto. Marcos capítulo 5, versículo 35, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amén. Como les dije, ya vamos a estar compartiendo la palabra, titulando este mensaje: algunos quieren verte muerto. Y yo quiero decirle que así es. En efecto, hay gente que no lo quiere a usted vivo, ya sea por envidia o porque lo que usted hace les afecta. Pero yo creo que todos, o la mayoría de los que estamos escuchando este mensaje, hemos oído, hemos vivido la amenaza del homicida, la amenaza del que no nos quiere ver vivos. Y esta historia que hemos leído allí en Marcos capítulo 5, versículo 35 hasta el 43, nos relata una situación en la que la hija de Jairo estaba a punto de morir, pero luego ya murió. Y Jairo había ido a buscar al maestro, a nuestro Señor Jesucristo, para decirle: maestro, por favor, ven a mi casa, toca a mi hija, sánala para que no muera. Pero mientras él está haciendo esto, vienen de su casa para decirle: no molestes más al maestro, porque tu hija ya murió. No lo molestes, ya qué. Pero en esta hora yo quiero decirte: hay que tocar a la puerta, hay que llamar al maestro, hay que hacer algo, porque aunque la gente diga no, ya se murió o está a punto de morirse, hay que hacer algo en este tiempo. No nos podemos quedar conformes con la situación en la que se encuentre nuestro familiar, nuestro hermano, nuestro amigo o nuestra vida propia. Si usted se ha dado cuenta que quizás cuando inició esta cuarentena usted se había encendido en el fuego, usted estaba buscando a Dios, usted estaba orando, usted estaba ayunando, usted se había metido, pero pasa quizás un tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, y usted se da cuenta que se empieza a enfriar. Todos nosotros quizás cuando vemos situaciones adversas nos alarmamos y empezamos a buscar a Dios de una forma quizás no tan usual, pero luego nos empezamos a acostumbrar a lo que llama la gente un nuevo normal, y ya decimos: bueno, ya abrieron otra vez el centro, ya abrieron los negocios, yo tengo que trabajar, y nos empezamos a ocupar en nuestras cosas porque ya vemos que se puede solucionar de una forma natural, humana. Algunos también, en este tiempo que se empieza a anunciar que ya están saliendo las vacunas para el COVID, entonces hay personas que ya dejan de poner su confianza en el Señor y se tranquilizan y dicen: bueno, ya van a salir las vacunas. Y así por el estilo. El ser humano tiende a ser así, pero nosotros debemos tener nuestra confianza en el Señor. Y quiero mostrarle a través de la palabra varios casos, personajes de la Biblia
ya sea que la gente los quería muertos o que de hecho llegaron a hacerles daño para matarlos. El primero que quiero que veamos es a Juan el Bautista, y esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 14. Me acompaña, por favor. Glorificado es el nombre del Señor. Mateo capítulo 14, versículos 6 al 12. Dice: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Ahora aquí encontramos un caso muy interesante, el caso de Juan el Bautista. La escritura nos habla tremendamente de este hombre de Dios. Dice que entre los nacidos de mujer no hay uno mayor que él. Glorificado es el nombre de Jesús. Pero había alguien que estaba interesado en que Juan muriera. Y recuerde que iniciando este mensaje le dije que hay gente que no lo quiere a usted vivo, ya sea por envidia o porque lo que usted hace les afecta. En el caso de este profeta Juan el Bautista, lo que él hacía afectaba a ciertas personas. Juan el Bautista tenía un mensaje muy frentero, un mensaje muy directo que incomodaba a muchas personas, y nosotros hoy en día también Dios nos ha direccionado a hacer cosas que en algunas oportunidades puede incomodar a alguna gente, y por esa razón la gente quisiera verte muerto. En el caso de Juan, Herodías, la que estaba ahora conviviendo con Herodes el tetrarca, ella pidió la cabeza de Juan, pero lo hizo a través de su hija. En esta mujer estaba operando el espíritu de Jezabel. Claramente lo podemos ver en Juan. La escritura dice que en Juan operaba el espíritu de Elías. Este es aquel Elías que habría de venir, más adelante lo vamos a ver por la escritura. En él operaba el espíritu de Elías, y en Herodías operaba el espíritu de Jezabel. Y esta mujer, el espíritu de Jezabel, quiere matar a Elías. En este caso es Herodías, quiere matar a Juan, porque lo que él dice, su ministerio profético, su oficio, lo que él hace para Dios, incomoda a esta mujer endemoniada, y por eso ella quiere que lo maten. Por eso ella quiere la cabeza de Juan. Y así mismo yo quiero decirte en esta hora, Dios te ha encargado, tiene un propósito para nuestra vida. Y cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios lo usa, Dios lo unge, Dios hace cosas maravillosas con esa persona. Pero a la vez también el diablo, los demonios, los brujos, los hechiceros y la gente que está endemoniada sienten una cierta incomodidad. No se sienten cómodos porque saben que hay algo contrario a lo que hay en ellos, que es lo del reino de las tinieblas, la oscuridad, las tinieblas. Y esta mujer pidió la cabeza de Juan porque él había predicado en contra del pecado que ella abiertamente, porque la escritura nos dice que ella no era la esposa legítima de este hombre Herodes el tetrarca, sino que ella había abandonado a su esposo, que era hermano de Herodes el tetrarca. Ella estaba con el hombre que no le correspondía. Y como esto fue denunciado públicamente por el profeta Juan el Bautista, se le dice así porque bautizaba gente, él lo denunció públicamente. Entonces ella tenía un fastidio. Ella dijo: yo esto me lo tengo que vengar, yo tengo que
tomar una represalia contra él porque él ha denunciado abiertamente, públicamente mi pecado. ¿Y cómo hace ella esa gestión? Aprovechándose de su posición y usando, manipulando a su hija. Eso lo vamos a dejar para una próxima oportunidad donde podamos hablar específicamente del espíritu de Jezabel, que es un espíritu de manipulación que no solamente opera en mujeres, y el espíritu de Jezabel no es solamente lo que nosotros pensamos que es. Hay muchas cosas detrás allí, operando en hombres, operando en gente incluso que sirven en las iglesias o que son miembros de las congregaciones, pero que son manipuladores. Glorificado es el nombre del Señor. Entonces a Juan el Bautista no lo querían vivo, lo querían muerto. Juan el Bautista no era aceptado por algunas personas, por los saduceos, por los sacerdotes, por los líderes religiosos de la época, y eso lo podemos ver en Lucas. Vamos al Evangelio según Lucas, en el capítulo 20. Si usted puede, dele gloria a Dios también allí en casa. Lucas capítulo 20, versículo 1 al 8. Lucas 20, 1 al 8 nos muestra claramente cómo Juan no era aceptado por muchas personas que quisieran verlo muerto, así como muchos quieren quizás verte muerto, no quieren verte ejerciendo ni haciendo nada para Dios, ni que seas como Juan. Ellos quieren que no aparezcas ya más por ahí, para que no denuncies nada, para que no hables nada, para que no intercedas, para que no ores, para que no intervengas en lo que ellos ya tienen planeado. En este caso eran los líderes religiosos. Lucas 20, versículo 1 al 8. Dice: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Esa es la pregunta que hace el Señor. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos que el bautismo de Juan es del cielo, nos va a decir: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ahora fíjese, el ministerio de Juan el Bautista incomodó no solamente mientras estaba vivo. El ministerio de Juan el Bautista incomodó inclusive cuando estuvo también, ya había partido de esta tierra y todavía generaba ciertas cosas, incomodidades. Y el Señor Jesucristo usó esto cuando le iban a preguntar que él con qué autoridad hacía lo que hacía. Y lo que aparece en el capítulo anterior, que habla de la purificación del templo y algunas cosas que él hizo, que para los líderes esto era algo inaceptable. Él les pregunta: díganme ustedes, ¿lo que hacía Juan era de Dios o no era de Dios? ¿El bautismo de Juan era de Dios o no era de Dios? Ya Juan no estaba, pero la incomodidad que generaba y la presión que generaba, porque aquí claramente dice que el pueblo, dice, están persuadidos de que Juan era profeta. Y el pueblo, estando así persuadido de que Juan era profeta, podría apedrear a estos sacerdotes saduceos. Recuerde que habían varias sectas en Israel y estaban los fariseos, estaban los saduceos, pero la mayoría de los sacerdotes tenían que ver con los saduceos. Estos no creían en resurrección, ni en señal, ni en ángel, ni en cosas milagrosas. Eran una clase de estatus en medio del pueblo, que tenían casi siempre ocupado los cargos espirituales que tenían que ver con el templo. Pero esta gente no creía realmente en las cosas espirituales ni sobrenaturales, y por eso ellos están en contra de Juan.
pero el pueblo sí creía que Juan era de Dios. Entonces esto puede generar que la gente quiera que usted no esté vivo, que la gente quiera su muerte. ¿Por qué? Por envidia. La escritura nos dice que toda Jerusalén salía a Juan y esto generaba envidia. Si usted quiere puede mirarlo en Mateo capítulo 3. Glorificado es el nombre de nuestro Dios. Mateo capítulo 3. En el versículo 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a Juan, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan tenía un mensaje que no era aceptable para los saduceos y los fariseos. Y aparte de eso, toda Jerusalén, toda Judea y la provincia de alrededor del Jordán salían a Juan. Hoy en día son los predicadores, los evangelistas, todos aquellos que tienen una palabra, los que tienen que correr detrás de la gente. De hecho, la escritura nos habla y nos enseña que hay que ir al mundo y predicarles el evangelio. Pero había algo tremendísimo en el ministerio de este profeta, que la gente salía a él, y no era un lugar súper lujoso. Ahora fíjese, en Jerusalén estaba el templo, era lujoso, era hermoso. Allá estaban los saduceos, estaba la élite, estaban los religiosos, los líderes religiosos del momento. Pero dice que la gente de Jerusalén se iba para el desierto, donde había polvo, donde había quizás un ambiente o un clima de mucho calor, desértico, soledad. La gente salía a buscar a Juan para ser bautizados por él en el Jordán, para arrepentirse de sus pecados, porque la gente se daba cuenta que había algo poderoso en el ministerio de Juan, que no lo encontraban en el ministerio que veían en el templo, porque en el templo ya las cosas habían cambiado y los líderes religiosos de esa época se habían vuelto más bien unos líderes casi políticos o sociales, más que líderes realmente espirituales. Los sumos sacerdotes se habían desviado, entonces la gente sentía que le hacía falta algo más allá de lo religioso. Querían una experiencia con alguien que era voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor y enderezad las sendas. Gloria al nombre de Jesús. Y por esa razón él generaba o producía, se generaba una envidia en el corazón de los líderes religiosos de esa época. En Marcos capítulo 9 versículo 13, Marcos 9 versículo 13 dice, mire lo que dice: pero os digo que Elías ya vino. Está hablando el Señor Jesucristo. Mire desde el versículo 12. El versículo 11 dice, Marcos 9:11: y preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?
Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Ahora bien, recuerde usted que estamos hablando de un hombre llamado Juan, que tiene el espíritu de Elías, se viste parecido a Elías, es un hombre extraño para los demás, incómodo para los demás, se viste con pieles de camello, come langosta, miel silvestre, mantiene por los desiertos, predica un mensaje fuerte, se parece un poco al Elías que conocemos en el libro de Reyes. Ahora bien, él viene en el espíritu de Elías, pero también está el espíritu de Jezabel. ¿Se acuerda que en la época de Elías había una mujer, la esposa de Acab, que era una reina terrible, que era manipuladora? Bueno, asimismo, la mujer que quiso mandar a matar a Juan el Bautista también era manipuladora, operaba en ella el espíritu de Jezabel también. Y conforme a lo que está escrito, le sucedió a ese Elías que vino, que es Juan el Bautista. Hicieron con él todo lo que quisieron. Glorificado es el nombre de Jesús. Y la sentencia que habían declarado, Jezabel había declarado en contra de Elías: así me hagan los dioses y me añadan, si mañana no he cortado tu cabeza. Pero no lo pudo cumplir, pero esa sentencia siguió gravitando, y uno ve el cumplimiento de esa sentencia en Juan, que tenía el espíritu de Elías, y en Jezabel, que pidió la cabeza de Juan. Ahora, si vamos a el primer libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, encontramos otro personaje que también queremos ver, que es Elías. Porque estamos hablando de algunos quieren verte muerto. Primer libro de Reyes 19, versículo 1 y 2 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿A cuáles profetas? A los profetas de Baal y de Acera, que eran los que estaban provocando o promoviendo la apostasía en medio del pueblo. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Aquí vemos algo, y es venganza. Algunos quieren verte muerto por venganza, en retaliación por lo que tú estás haciendo en el reino de Dios en contra del reino de las tinieblas. Usted sabe cuántos brujos, cuántos hechiceros, cuánta gente que está metida en el ocultismo, que tienen demonios por dentro, quieren ver a la iglesia destruida, quieren ver a los cristianos destruidos, quieren ver su hogar destruido, y ellos tienen ese espíritu, esa forma, esa venganza, esa retaliación. Cada vez que nosotros sacamos tiempo para orar, para ayunar, para reprender, para interceder, para echar fuera al diablo de nuestros contornos, también hay otra gente que quiere vengarse, porque dicen: han matado a los profetas de Baal, han matado a los profetas de Acera, y ahora nosotros queremos vengarnos, queremos ir en contra de los profetas de Jehová que han intercedido, que han cortado la cabeza a los profetas de Baal. En esta hora yo estoy aquí para decirte que el Señor está contigo, mi hermano está contigo, mi hermana. Sigue haciéndole daño al reino de las tinieblas. Bendecido es el nombre del Señor. En el versículo 3 y en el versículo 4, en el versículo 3 al 8, encontramos también que Elías, siendo un hombre tan poderoso que oró y cayó fuego del cielo, oró para que no lloviera y no llovió, luego oró y llovió, que le cortó la cabeza a todos estos profetas de Baal y de Acera, ese mismo profeta se deprimió. Ahora, la depresión puede ser algo que está tocando a la puerta de tu casa. Y la depresión, fíjese que cuando uno empieza a sentir o a padecer depresión, le dan ganas de morirse. Es una manifestación poquita de tormento, pequeña, una manifestación pequeña de un tormento que le produce ganas de morirse. ¿Para qué vivo yo? Yo no sé qué hago aquí. Yo no sé si a usted le ha sucedido que empieza con un problema, con una situación, y se empieza a deprimir,
y de repente está pensando, yo para qué vivo, yo debería morirme. Eso es un ataque de las tinieblas, espíritus de muerte. No estoy diciendo que ya esté poseído, estoy diciendo es un ataque de las tinieblas que quieren que usted no anhele, no le guste la vida y usted desee la muerte. Porque cuando usted desea la muerte, usted pospone todos los proyectos. Cuando usted desea la muerte, usted ya no quiere hacerle más daño al reino de las tinieblas. Siendo un profeta de Dios que le cortó la cabeza a tantos profetas de Baal, ahora que se siente deprimido, ya no quiere hacer nada, ya no quiere seguir siendo profeta, ya no quiere seguir haciendo daño al reino de las tinieblas. Y por eso es que el enemigo muchas veces está lanzando ataques de depresión, porque él no te quiere ver vivo, él no te quiere ver activo, él no te quiere ver haciéndole daño a su reino. Entonces asimismo usa la estrategia que usó aquí. En el capítulo 19 versículo 3 del primer libro de Reyes dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando, ¿qué dice ahí? Morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. En esta hora yo le digo a cualquier hermano que tiene ganas de morirse, que ya no siente deseos de seguir: levántate y come esta palabra, y come más palabra mañana, porque el Señor tiene algo para ti. Dice: entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. Pero mire la actitud de él: no se levantó para seguir, sino que volvió a dormirse. Ahora quizás usted escucha esta palabra, usted escucha este mensaje, pero luego usted apaga el televisor, apaga el celular, apaga el computador y dice: bueno, lo que el hermano dijo, pues sí es verdad, pero yo no tengo ningún ánimo porque yo no siento. Yo le digo en esta hora: no importa si no siente, el Señor le está diciendo que se levante y coma, que no se quede postrado, que no se quede en esa condición. Dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó. Deja que el Señor te toque en esta hora. Dice: lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Llega un momento en el cual Dios te atrae al monte, llega un momento en el cual Dios te lleva a alturas, pero tienes que comer, tienes que levantarte. Dios en esta hora te quiere tocar, quiere que comas, quiere que te levantes, pero quiere que camines. Gloria a Dios, que tomes ese camino, 40 días de camino hasta Horeb, el monte de Dios, la altura donde Dios quiere que tú estés. Porque el largo camino te resta, no se ha acabado todo. Aunque sientes y parece que todo se derrumbó, todo se acabó, en esta hora el Señor está trayendo una comida preparada en el cielo para ti, para que tomes una determinación y te levantes. Basta ya de estar tirado en el suelo donde los brujos, los hechiceros te quieren. Basta ya de estar en la condición de pecado en la que el enemigo te quiere ver. No, este es el tiempo de levantarnos y hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Aleluya. Ahora yo le doy gloria a Dios, porque en el caso de Elías no vio muerte. La escritura dice que él fue arrebatado y llevado al cielo, y ese espíritu de Elías usted lo vuelve a encontrar en Apocalipsis manifestado. Usted ve las señales de los dos testigos, usted se va a dar cuenta que uno de los testigos tiene unas características muy parecidas a las de Elías, porque ese espíritu de Elías sigue manifestándose, y ese espíritu de Jezabel también lo hemos nombrado manipulando allí en el libro de Apocalipsis. Usted lo puede encontrar, hoy no vamos a entrar en esos detalles. Pero el enemigo siempre ha querido destruir
El enemigo siempre ha querido robar, el enemigo siempre ha querido matar. Glorificado sea el nombre del Señor, pero Dios siempre usa todo para nuestro bien. Hay otro personaje en la escritura, Esteban, en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, acompáñeme. Vamos a ver a este personaje, Esteban. En el versículo 8 dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene en África, y de Alejandría, también norte de África, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, Turquía y otras partes. Esa gente ya había sido afectada por lo que Esteban hacía, porque Esteban era lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo en Jerusalén. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esta parte me impresiona a mí mucho, cada vez que la leo me impacta, porque esta gente lo quería matar, esta gente lo quería destruir, esta gente no querían que Esteban existiera porque él les incomodaba. Sin embargo, cuando ellos le miran, cuando ponen sus ojos en su rostro, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vieron su rostro no como el rostro normal, natural de un humano normal, sino que estaban viendo un reflejo maravilloso en él. Estaban viendo una gracia especial en él, porque este era un varón lleno de gracia y de poder, que aún en medio de la crisis, en medio del deseo de la gente de matarle, cuando él miraba a la gente no se reflejaba odio. Cuando él miraba a la gente no se reflejaba un deseo de ir a pelear. En él se reflejaba la gracia y el poder de Dios. Y aunque quieran matarte, que cuando te miren pensando que van a ver un monstruo, pensando que van a ver un demonio, pensando que van a ver algo desagradable, vean en ti la gracia de Dios, vean en ti el rostro como de un ángel. Alabado sea el nombre del Señor. Bendecido es el nombre de nuestro Dios. Ahora la pregunta: ¿cómo era Esteban? La escritura nos dice ahí en el mismo capítulo, en el versículo 3, nos da una descripción de cómo era este Esteban al que querían matar. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Entonces, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces este Esteban era un hombre tremendo, un hombre lleno de la gracia de Dios. Y por eso el enemigo quiere matar a esa gente llena de la gracia. Ese fue el primer mártir de la iglesia. ¿Sí? Lleno de gracia, lleno de poder, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, hacía grandes milagros y prodigios. Pues claro que el enemigo lo va a querer matar. Algunos quieren verte muerto, pero no te preocupes, eso indica que estás haciendo algo para Dios. Eso indica que los demonios de ellos se alborotan porque tú tienes al Espíritu de Dios adentro. Sigue hacia adelante, no desmayes, glorificado es el nombre del Señor. Y la escritura ya nos había dicho en Hechos capítulo 1, en el versículo 6 al versículo 8, dice Hechos 1, 6: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad,
pero recibiréis poder, recibiréis dinamus o recibiréis exousia cuando haya venido sobre vosotros. Mire cómo dice: recibiréis dinamita, poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, me seréis mártires. En griego dice: me seréis mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Van a recibir una dinamita, van a recibir un poder que les va a dar la capacidad de entregar su vida por mí. Oh, gloria a Dios. Van a recibir una unción tal que les va a dar la capacidad de sufrir por mi reino, de sufrir por mi testimonio. Y este hombre, varón lleno de gracia y de poder, lleno del Espíritu Santo, la Escritura dice que fue el primer mártir y tuvo la capacidad de ser un mártir con la gracia de Dios en su rostro. Mientras le lanzaban piedras, mientras crujían sus dientes, mientras le decían tantas cosas, querían verlo muerto, pero él no perdía la gracia, él no perdía la unción, él no perdía esa llenura, él no perdía ese amor del Espíritu de Dios en su vida, porque él era un hombre que había recibido la dinamita, el dinamus de Dios. Él había recibido el poder, la dinamita del Señor para ser capaz de ser un mártir. En la carne, humanamente, no podremos ser mártires, no podremos ser capaces de soportar la persecución que el enemigo quiere traer contra nuestra vida, contra la iglesia, contra todo lo que se llama Dios. Pero a través de esa muerte de Esteban, porque en efecto Esteban murió, dice la Escritura que había un varón llamado Saulo, que más adelante nosotros lo empezamos a llamar Pablo, que le decimos el gran apóstol Pablo. Él estaba presente el día que apedrearon a Esteban y él vio todo lo que estaba sucediendo. Es más, dice que pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, lo que indica que al parecer este hombre era uno de los principales allí, indicando que dieran muerte a Esteban. Pero esto le provocó a Pablo un cambio a futuro. Quizás él no se dio cuenta en ese momento, pero él resultó haciendo lo mismo que Esteban y a una mayor escala. Gloria a Dios. Y en 2 de Corintios podemos mirar lo siguiente: los sufrimientos a los que Pablo fue sometido. Pero todo esto fue un producto de la experiencia que él tuvo persiguiendo cristianos, apedreando a Esteban. Entre más la gente quiera matarte, entre más la gente quiera apedrearte, entre más la gente quiera atacarte, van a tener experiencias con Dios. Y más adelante lo vas a ver. Ahora ellos no atacándote, sino ahora eres el apóstol Pablo, ahora eres predicador. Tú que me atacabas, tú que querías verme caído, ahora tienes que sufrir por causa de Cristo. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 23, gloria a Dios, dice la palabra del Señor. 2 de Corintios 11, 23 2 de Corintios 11, 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo me indigno? Yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad
de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ahora mira qué paradoja. Ahora encontramos al que era Saulo, ahora se llama Pablo, ahora es apóstol de Jesucristo y ahora es perseguido, es apedreado, lo intentan matar, lo quieren apedrear. Entonces no te preocupes cuando la gente está haciendo cosas contra tu vida. Es el enemigo que los quiere usar, pero Dios va a hacer algo, va a cambiar su estructura, va a permitir que esa misma gente que quería verte muerto después sean cambiados, sean transformados y ellos mismos deseen dar su vida por el Señor. Quizás hay alguna persona que está oyéndome en esta hora y que se está preguntando: ¿por qué tantas contrariedades? ¿Por qué tantos problemas? Pero en esta hora el Señor, yo creo que me ha enviado para decirle a usted, para proclamarle a usted que en la Escritura aparecen demasiados casos. Tenemos a Daniel, que la Escritura nos dice que los sátrapas lo hicieron lanzar en el foso de los leones. La Biblia también nos dice que a Abel, Caín lo mató por envidia. Nos dice que a José, algunos de sus hermanos quisieron matarlo, sino que no lo mataron al final de cuentas y lo vendieron. A Sadrach, Mesach y Abednego, algunos de los candeos lo hicieron lanzar en el horno de fuego de Nabucodonosor. A Mardoqueo, Amán le construyó una horca altísima para matarlo. A Moisés, él casi muere cuando era un bebé por orden de Faraón en la matanza de los niños hebreos. A Jesús también Herodes el Grande buscó darle muerte, pero no era su tiempo. Recuerde que a los niños pequeños, a los bebés, los mataron buscando matar también al Señor, pero no era su tiempo y el Señor no murió allí. Cuando ya llegó el tiempo señalado, cuando llegue el momento indicado, si debes morir, morirás, pero será en el tiempo de Dios, no cuando el enemigo quiera, no cuando el diablo quiera, ni cuando los brujos quieran. El Señor sabe cuándo es que debes morir y en el propósito de Él. Y el Señor en el tiempo señalado no lo mataron, sino que Él puso su vida. No se la quitaron, sino que Él puso su vida, pero resucitó al tercer día. Y en esta hora te digo, si el Señor resucitó, tú también resucitarás. Aún si te mataren, recuerda que la Escritura dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Jesús le dijo a Marta: aunque Lázaro haya muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús lo resucitó y varios de los sacerdotes, en su mayoría que eran saduceos y no creían en la resurrección, estaban organizando un plan para matarlo de nuevo. Y si no me cree, puede buscarlo allí en el Evangelio según Juan, capítulo 12, versículo 9 al 11, y se va a dar cuenta que había un plan de los sacerdotes, de los saduceos, para matarlo de vuelta. Siempre habrá quien prefiera verte muerto que vivo. Glorificado sea el nombre del Señor. Quizás a usted le puede estar pasando como en la primera cita que leímos allí en Marcos capítulo 5, versículo 35 al 43. La hija de Jairo estaba muerta en casa y había un montón de gente acompañándolos y llorando. Y ¡ay! Se murió la hija de Jairo, y estaban acompañando ahí mientras esta niña ya había muerto, y no había ningún problema con acompañarlos con la niña muerta. Pero en el momento que aparece un hombre llamado Jesús, que no es solamente hombre, sino que Dios también manifestado en carne, y él llega y dice: la niña no está muerta, tan solo duerme, porque el Señor la iba a levantar de allí. Entonces esa gente que supuestamente estaba llorando, esa gente que supuestamente estaba triste porque la niña había muerto, debieron haberse alegrado porque la iban a resucitar, pero no fue la actitud de ellos. La actitud de ellos en ese instante fue empezar a burlarse. O sea que eran hipócritas. O sea que realmente ellos querían acompañar si la niña seguía muerta, pero en el momento que digan se va a levantar, va a resucitar, ya no te quieren acompañar. Yo quiero decirte en esta hora, hay mucha gente que te quiere acompañar mientras tú estés muerto, pero en el momento que tú digas me voy a levantar, voy a resucitar, voy a caminar, voy a hacer lo que no podía hacer, en ese momento empiezan a burlarse. En ese momento no te quieren acompañar. En ese momento no quieren estar contigo. Pero en esta hora yo te digo: levántate, Talita Cumi, le dijo el Señor a la niña.
Y ella se levantó. Algunos quieren verte muerto. Otros quizás me estarán diciendo en esta hora: a mí ya me mataron, a mí ya me golpearon, a mí ya me... Yo le digo en esta hora, aunque esté el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. El ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Debemos estar preparados, mis hermanos, y hemos hablado esta palabra porque se acerca la hora en la que habrán persecuciones. Y así como a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, por no querer someterse a adorar las estatuas y los edictos de los sátrapas y caldeos, muchos seremos atacados, algunos seremos librados, otros quizás no, pero no nos postraremos ante la estatua para adorarla. Oh, gloria al nombre del Señor. Yo en esta hora puedo decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aunque hay gente que me quisiera ver muerto, oh gloria a Dios, aun si muriera, muero y sería ganancia, porque me voy a ver a mi Señor. Si tú has escuchado esta palabra y estás con esa sensación de me quiero morir, o estás con esa sensación de que estás al borde de morirte, en esta hora te digo: levántate. Si hay alguien que me escucha y dice: no, yo no tengo esa sensación, yo tengo la sensación de que ya me morí, ya me mataron, yo te digo: está el Señor aquí para resucitarte. El Señor Jesucristo, que es el camino y la verdad y la vida, Él te resucita en esta hora.